todos, ¿cómo están? Soy José Díaz de Futuro Público. Estoy acá junto con Alberto Burst, Oliver Rack y Sebastián Rivera. Esta es una edición especial del podcast porque contamos con la presencia del think tank alemán Politics for Tomorrow y además el Open Government Partnership. Estamos realizando una sesión conjunta de 2 episodios donde conversamos sobre la interacción entre el tema de gobierno abierto y la burocracia creativa. Esto en el Festival de Burocracia Creativa o Creative Bureaucracy Festival, el cual es un evento de políticas públicas e innovación más grande de Alemania y Europa. ¿Qué tal todos? Yo soy Alberto Burst. Y bueno, para abordar esos temas vamos a poner la mirada en Sudamérica. En este caso esta sesión va a ser sobre Perú. Y bueno, espero que Sebastián junto con Oliver puedan brindarnos una perspectiva de qué está pasando en cuanto al tema del gobierno abierto en el Perú. Bueno, para presentar un poco a ambos, Sebastián Rivera, él es peruano, es magíster en políticas públicas y es politólogo y es actualmente responsable de la unidad de gobierno abierto dentro de la Secretaría de Gestión Pública, la cual pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros o PCM del gobierno peruano. Y Oliver Rack, él es alemán, periodista de profesión, tiene más de 10 años de experiencia en las áreas de asuntos gubernamentales, comunicaciones y gobierno abierto, y él es actualmente miembro del directorio del think tank alemán Politics for Tomorrow, así como también miembro del comité de estrategia del Open Government Network de Alemania. Bienvenidos ambos y Oliver, the floor is yours. Thanks. Hi to all and glad we can meet. And have some insight to Peru. And let's start with why, having in mind the interconnections between open government and creative bureaucracy, or let's say public sector innovation. In some states, like in Germany, even open government had its DNA, its origin in public sector innovation. The idea to open up government, to innovate, and so this isn't far away. And if you think about this more, there are some other dimensions interconnected with creativity, like having the OGP mechanisms in a creative way and smooth, or to have creativity in the open government projects. And the questions also how to have creativity in federal structures, how to have creativity to support or to have an idea how we have a leveling of playing fields when it comes to the capacity between civil society and governments, as governments are paid and civil society having really much efforts in a high quality co-creation. How can they support it somehow? So there are many questions which raises demand in creativity to solve this, and at least all the different OGP values and the projects paying on them to build up them in a co-creative. You see, co-creation has the term of creativity. So there's a lot of dimension popping up, but at least the most thing is to ask what good influence, what good impact has open government on creativity and innovation in the public sector, in the government. And it would be interesting to find out if there are any experiences in Peru when it comes to that, that open government also supported public sector innovation or modernization in the governments. Gracias por la invitación, ¿no? Estoy muy contento de poder acompañarlos el día de hoy, ¿no? Sobre todo para comentarles sobre la experiencia que está teniendo Perú en el tema de gobierno abierto, ¿no? Y cómo esto puede impactar directamente, ¿no? en la innovación, en la capacidad de innovación que pueda tener el gobierno en sus diferentes niveles,
Nosotros desde la Secretaría de Gestión Pública venimos promoviendo el gobierno abierto como una base fundamental, ¿no? Dentro de la modernización del Estado. Esta metodología pues que busca implementar dentro de la esfera pública la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia y la integridad pública, busca que a partir de iniciativas que sean co-creadas tanto con las entidades del Estado como por sociedad civil, pues busquen satisfacer diferentes necesidades, ¿no? dentro de la esfera pública. Entonces, dentro de ello, pues estamos haciendo todo un trabajo para crear diferentes capacidades que puedan ser útiles no solamente para poder darle mayor vida, mayor consistencia al gobierno abierto, sino sobre todo la sostenibilidad, ¿no? Dentro de la agenda pública, ¿no? Y no solamente sea pues un tema de momento, ¿no? Sino que sea realmente una política de Estado a largo plazo. That's interesting. What kind of or what are the efforts to build more capacities? What are there some best practices to build some capacities which facilitate the open government and co-creation much easier between civil society and the governments? Bueno, básicamente las capacidades que estamos tratando de crear entre sociedad civil y el funcionario público pasan por dos momentos, ¿no? A nivel interno es primero reflejar responsabilidades dentro del Estado. Si dentro del Estado, digamos, no hay una función predeterminada dentro del gobierno abierto o dentro de la modernización misma, pues no se hace, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de ver dónde colocar el tema de gobierno abierto dentro de cada una de las entidades públicas, de manera que no se confunda, ¿no? con otros temas, como por ejemplo ya ha sucedido con gobierno digital, ¿no? Todos piensan que el gobierno abierto solamente es algo digital y no necesariamente es así, ¿no? Tratamos de que el concepto quede mucho más claro, que sea algo mucho más transversal, de manera que el funcionario público a cargo pueda materializarlo dentro de su entidad pública y ser, digamos, el embajador mismo, ¿no? Dentro de ello. Lo otro es un trabajo, obviamente, con la sociedad civil, que a través principalmente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, que es este espacio donde compartimos las diferentes ideas o promovemos directamente el gobierno abierto con las entidades de sociedad civil, ya sea sociedad civil nacional, descentralizada, el sector académico y el sector empresarial, ¿no? Tratamos de difundir los temas de gobierno abierto y que estos pues puedan darle mayor sostenibilidad. I think the main capacity when it comes to open government is the interplay between civil society and the government. And I think there's a lot of headroom to fill to make it better. So, what do you think? Is there a demand for creativity to foster to make this interplay better between government and the society, the civil society? Sí, mira, yo creo que la demanda, más que todo, más que el tema de relacionar a la sociedad civil con el Estado, la demanda va más por recuperar poco a poco la confianza entre ambos, ¿no? Hay una crisis de legitimidad actualmente en el Perú, ¿no? Ya sea por la diferente apatía política o por los diferentes casos de corrupción que ha vivido Perú en conjunto con muchos países de América Latina, ¿no? Entonces el gobierno abierto surge como la alternativa, ¿no? O la respuesta a esta demanda por legitimidad, ¿no? Entonces una de las maneras de abordar dicha demanda es justamente cómo reforjamos esa relación entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Por un lado, en el Estado, difundir el gobierno abierto, tratar de que el funcionario público comprenda
de qué se trata y cambiar un poco ese chip de trabajo que se tiene, muy de oficina y de no replantear, ¿no?, con la intervención pública de la mano con la sociedad. Y por otro lado, también atraer a la sociedad civil. De nada sirve que nosotros como funcionarios públicos pongamos a disposición espacios de participación o plataformas de datos abiertos o webs o iniciativas para rendición de cuentas si finalmente la sociedad civil no está interesada o no tiene las suficientes herramientas para acceder a ese tipo de espacios, ¿no? Entonces también estamos tratando de construir nuevamente estos puentes entre Estado y sociedad civil, de manera de que sean ellos finalmente los que sean una ciudadanía activa y responsable frente a la acción del Estado, ¿no? Y puedan darle pues el empuje necesario al tema. Sure. So the recovery for trust between the civil society and government. We have now the possibilities, and this is where partly open governments also come from, the technological innovations to facilitate this interplay, to facilitate the co-creation. So this is the one thing we have all this this hope on, and but I don't know how is it in Peru, but it's still in Germany hard to disseminate the idea of open government in the government, but also in the civil society. There are a lot of other stakeholders still not aware of the chances in open government. And so in the beginning, I think, of disseminating open government further into the society is the narrative. So what are your efforts to address a broader stakeholdership in open government? Básicamente lo que estamos tratando de hacer a través del Foro Multiactor es atraer a la sociedad civil mediante la consulta de sus necesidades, ¿no? Hay que entender que las diferentes temáticas prioritarias que abordan hoy día el Estado, ya sea temas de programas sociales, seguridad ciudadana, justicia, contrataciones, por ejemplo, son materias que muchas veces han sido golpeadas pues por el tema de la desconfianza, ¿no? Entonces, al momento de co-crear compromisos, por ejemplo, para los planes de gobierno abierto, ¿no?, es preguntarles qué es lo que necesitan, ¿no? Hay que reconocer la necesidad de información frente a todos esos datos que produce el Estado y tratar de hacer que estos datos sean mucho más amigables, tratar de que los formatos o la manera como se presenta la información no cumplan con el propósito que la sociedad civil está demandando, ¿no? Y lo otro es también tratar de reconocer la diversidad de las personas dentro del territorio peruano. Si bien dentro del gobierno abierto y su relación con la innovación pública muchas veces se ha juntado bastante con el tema digital, ¿no? Hay que reconocer que la brecha a este tipo de medios dentro de Perú es bastante fuerte. Entonces, también a manera de atraer diversa sociedad civil, sobre todo a nivel descentralizado, no únicamente aquí en la capital, ¿no?, es reconocer que hay muchos ciudadanos que no tienen acceso a participar dentro de la decisión pública, no tienen acceso a los datos o a la información que produce el Estado, si es que esta solamente es vista desde un punto de vista digital. Entonces, para hacer frente a ese tipo de brechas, es que es todo un reto también dentro de la creatividad o la innovación que se pueda dar a nivel subnacional, y justamente para eso estamos tratando de atraer a sociedad civil organizada en esos espacios, para que se trabaje ya sea desde, por ejemplo, los municipios o desde las asambleas comunales, que nos ayuden, por ejemplo, a contactar a los líderes de las comunidades indígenas, ¿no?, y que sea a través de ellos que se dé este gobierno abierto, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras en las que estamos tratando de atraer
a la sociedad civil y no solamente pues cerrándonos a lo digital o cerrándonos a lo nacional. Great. Very interesting. I don't know too much about Peru, but as I mentioned, in Germany we have this federal structure. How is the territory of Peru, and how are the challenges of maybe a diverse territory in practicing open government? Bueno, aquí And en do Perú you see Okay. any demands in creativity to have, or creative approaches to solve such a diverse territorial situation? Sí, aquí principalmente, bueno, en Perú tenemos tres niveles de gobierno, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos subnacionales. Actualmente venimos trabajando principalmente de manera nacional, pero sin dejar de coordinar con los gobiernos regionales a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales o con las municipalidades o los gobiernos locales a través de la red de municipios urbanos y rurales del Perú, ¿no? Que son organizaciones ya fijas, ¿no? Institucionalizadas dentro de estos niveles. Lo que tratamos de hacer es involucrarlos, ¿no? Que compren un poco el tema y que se animen ellos a sacar sus propios planes de gobierno abierto. Pero el principal obstáculo o problema que hemos encontrado en los tres niveles es la alta rotación de recurso humano que existe en el Estado, ¿no? Actualmente, digamos, no tenemos un régimen laboral de carrera, entonces muchas veces cuando uno trabaja el tema de gobierno abierto, ya sea en cualquier nivel de gobierno, siempre tiene que estar constantemente coordinando con diferentes personas porque muchas veces la persona con la cual uno capacita o se encuentra trabajando o coordinando el tema de gobierno abierto dentro de una entidad, pues al año siguiente ya no se encuentra y es un empezar de cero, ¿no? O muchas veces como que las iniciativas que se están materializando dentro de la entidad, ya sea sobre todo gobierno regional o local, pues no terminan en buen puerto, ¿no? Entonces, el generar capacidades dentro, ya sea a nivel de innovación o a nivel de gobierno abierto desde un punto de vista mucho más macro, es complicado, ¿no? Es complicado, pero digamos, poco a poco se está logrando. Very exciting. Sad, yeah. Just one question, because it's so special, special. Sadly, Peru has quite hidden hard by COVID, and it's really a new terrain, a new space of demands on good recovery actions. So I can imagine that there's a lot demand to get there really progressive in a creative way into that. What are, in your opinion, the strongly demanded fields in this COVID recovery where open government can help? Bueno, a nivel de gobierno abierto, nos hemos adaptado a esas demandas y van por dos lados, ¿no? A nivel de compromisos en salud, es tratar de darle a la ciudadanía la información sobre, por ejemplo, centros de salud, o por ejemplo también hemos sacado un observatorio de medicamentos en donde las mismas personas pueden no solamente ver cuál es el mejor establecimiento para comprar los medicamentos que puedan ser necesarios dentro de este contexto, sino también poder denunciar aquellos centros en donde, por ejemplo, puedan estar aprovechando la situación y aumentar los precios de manera desmedida, ¿no? Hacer una vigilancia ciudadana en el tema de salud. Pero otro de los grandes, digamos, temas que causan mucha desconfianza y que sí o sí teníamos que atender a nivel de transparencia o de aperturar el gobierno, era las contrataciones, ¿no? El tema de contrataciones, el cómo se está gastando, por ejemplo, las compras de vacunas, ¿no? Todo eso también establecimos un compromiso ligado
al gobierno abierto, a los planes de gobierno abierto. Y hemos sacado, por ejemplo, con el organismo de contrataciones, una página de Open Data en donde, digamos, uno puede entrar y ver exactamente en cada una de las regiones en qué se está gastando, cómo se está gastando, de manera que el ciudadano pueda saber exactamente cómo va avanzando los gastos de manera transparente, ¿no? Entonces, tanto en tema de salud como en contrataciones, donde más demandas hemos recibido, y ha sido la misma sociedad civil la que nos ha dicho, traten de hacer esto, adecúense para que nosotros podamos ahí tener la información de fácil acceso, sin tecnicismos, ¿no? De manera amigable. Interesting, and so I'm very grateful that we could talk together, and I hope maybe we can stay in touch, and I will observe Peru too, because I'm often looking out in the world what we in Germany also can learn from other places. So I give back to Jose. Sebastian, I thank you, Oliver, for your remarks. Sebastian, in case you want to tell or add anything else to the session. Sí, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Oliver, por todas las preguntas, ¿no? Por lo mencionado. Solamente remarcar que el gobierno abierto como base o como tema fundamental dentro de la modernización de la gestión pública tiene todavía, digamos, largo camino por recorrer aquí en Perú, a pesar de que, digamos, tenemos ya 4 planes de acción de gobierno abierto. La coyuntura todavía ha hecho pues de que el tema todavía tenga bastante por trabajar, y uno de los pendientes pues es involucrar a la sociedad civil, ¿no? El gobierno abierto siempre se va a nutrir de manera muy vinculada con la innovación, ¿no? Sobre todo con el tema de la innovación abierta, la creatividad, la co-creación, ¿no? Entonces hay un trabajo bastante importante por fortalecer las capacidades del funcionario público, ¿no? Para que rompa un poco estos moldes tradicionales de trabajo, no únicamente dentro de su institución, y pueda ganar mayores metodologías sobre no solamente consultar siempre con el ciudadano, sino trabajar de la mano cualquier intervención pública, ¿no? Y también, obviamente, nutrir estas capacidades dentro de la sociedad civil, empezando por incentivarlos, llamarlos a que sean partícipes, ¿no? de todas las iniciativas, los compromisos que estamos sacando adelante, y que pues estos no se queden ahí en desuso. Como les había comentado, ¿no? Actualmente estamos poniendo como base fundamental dentro de la política de modernización el tema de gobierno abierto, ya no solamente un eje transversal, ¿no? Sino ya es una base que debe ser sí o sí implementada dentro de todo el proceso de la intervención pública, y que esperamos pues que esto rinda frutos a futuro para lograr ese Estado al servicio de la ciudadanía, que es lo que el ideal, ¿no? Que todo funcionario público debe apuntar, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, y esperamos pues sigamos en contacto. Thank you. Y sí, bueno, gracias Sebastián, nuevamente, gracias Oliver, thank you very much, por compartir y ampliar un poco la discusión sobre la agenda y los desafíos de gobierno abierto en Perú, y también comparar un poco los casos de Alemania y Perú, que así, bueno, no a simple vista parecen ser muy lejanos. En verdad hay muchos puntos de coincidencia. Alberto. Sí, bueno, solo quería agregar que espero que la sesión haya sido interesante para todos, y bueno, esperamos que disfruten el resto de sesiones del Creative Bureaucracy Festival de este año, y muchas gracias por su atención, y nada, chao, cuídense. Chao. Ciao. Ciao.